En la plaza, el millonario observaba el mundo pasar desde su silla de ruedas, hasta que una niña sin hogar se detuvo frente a él y dijo, con la calma de quien carga algo más grande que su propia edad: «Tú quieres volver a caminar, y yo quiero un padre». Apenas tuvo tiempo de responder, antes de sentir que algo se movía dentro de él, y no era solo su cuerpo. El atardecer doraba las hojas del parque, esparciendo reflejos cálidos sobre los bancos vacíos. En medio de aquel escenario tranquilo, un hombre inmóvil observaba el mundo como quien mira la vida desde fuera. Álvaro Mendoza, un millonario de 54 años, permanecía sentado en su silla de ruedas, con el cuerpo rígido y los ojos fijos en el horizonte. Hacía 8 años, un accidente automovilístico lo había dejado sin movimiento en las piernas, y con ellas se había llevado también el color de su existencia. Cada crepúsculo volvía allí, al mismo punto donde solía caminar tomado de la mano de su esposa y su hija, ambas perdidas en un destino que prefería no recordar. Ahora solo quedaba el chirrido de las ruedas sobre el suelo y el peso de un silencio que parecía no tener fin. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el viento frío rozar su rostro. Si pudiera caminar, solo una vez más, pensó, en un susurro que se perdió en el aire. Casi podía oír la risa de su hija resonando a lo lejos, un sonido que le hería el corazón. «¿Para qué soñar con lo que no vuelve?», murmuró amargamente, acomodando la manta sobre sus piernas inertes. Un grupo de niños jugaba cerca del lago y él apartó la mirada, incómodo. No soportaba ver la alegría ajena. Le recordaba lo que nunca más tendría. Hasta que, de pronto, una pequeña sombra interrumpió su soledad. Era una niña, una criatura delgada, de ropa sencilla y mirada firme, que se acercaba lentamente entre los árboles. La ropa, descolorida y sucia, se movía con el viento, y el cabello despeinado caía sobre sus hombros delgados. Álvaro arqueó las cejas, confundido. «¿Estás perdida?», preguntó intentando mantener distancia, pero ella no respondió. Se detuvo frente a él, con unos ojos tan profundos que parecían atravesarle el alma. «¿Qué sucede?», insistió incómodo. La niña respiró hondo y dijo, con voz suave pero segura: «Tú quieres caminar. Yo solo quiero un papá». El corazón de Álvaro dio un vuelco. Soltó una risa nerviosa, sarcástica. «¿Eso es?», murmuró. «Niña, esto no es un juego. No camino desde hace 8 años. Ni todos los médicos del mundo pudieron cambiar eso». La niña alzó el mentón, decidida. «Yo no soy todos los médicos del mundo». Él frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Ella lo miró sin titubear. «Que puedo ayudarte, si crees». Álvaro soltó un suspiro pesado, entre la rabia y la compasión. «¿Creer? He creído en tantas cosas, pequeña, y todo lo que gané fue el vacío». El silencio entre los dos se volvió denso. El viento pareció detenerse. Entonces la niña dio un paso adelante y dijo, con serenidad: «Entonces déjame demostrártelo». Él arqueó las cejas, confundido, pero su voz era demasiado firme como para ignorarla. «¿Demostrarme qué? ¿Que existe la magia? ¿Que un milagro caerá del cielo para un hombre roto como yo?». La niña solo sonrió. «No del cielo, señor, de las personas». Las palabras resonaron dentro de él como un recordatorio de todo lo que había dejado de sentir. Por un instante quiso creer, pero el miedo a decepcionarse de nuevo fue más fuerte. «Está bien», dijo irónico. «Demuéstralo». Sin dudar, ella se acercó y colocó sus pequeñas manos sobre las rodillas de él. Eran frías, pero en segundos un calor indescriptible comenzó a extenderse. Una luz dorada, suave, brotó de los dedos de la niña, como si la tarde misma hubiera cobrado vida entre ellos. Álvaro contuvo la respiración. «Dios mío», susurró con los ojos muy abiertos. El calor bajó por sus piernas como un río tibio, y entonces ocurrió lo imposible, un cosquilleo real,
palpitante. Miró hacia los pies y vio movimiento. Mínimo pero real. Los dedos temblaban. El mundo pareció detenerse. Yo sentí eso, gritó, atónito, mirándola como quien presencia un milagro. La niña mantuvo la mirada serena y respondió simplemente, «Ahora sabes que no miento». Álvaro intentó hablar, pero las palabras se enredaron en su garganta. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué eres tú? Ella dio un paso atrás, tosiendo, el rostro palideciendo. «Espera», exclamó él, extendiendo una mano temblorosa. Pero la niña se dio la vuelta y corrió, desapareciendo entre los árboles, dejando solo el eco suave de su tos y el brillo fugaz de aquella luz dorada en el aire. Durante largos segundos, Álvaro permaneció inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. El corazón latía como no lo hacía en años, mezcla de miedo y esperanza. Miró sus propias piernas, las tocó con las manos temblorosas. Estaban calientes, vivas. «Esto no puede ser real», murmuró, pero en el fondo sabía que lo era. Por primera vez desde el accidente, algo dentro de él se había movido, no solo el cuerpo, sino el alma. El hombre que había llegado al parque para recordar la muerte, ahora salía de allí sintiendo por primera vez en mucho tiempo que algo estaba naciendo. Los días siguientes parecían arrastrarse en una niebla entre el sueño y la locura. Álvaro Mendoza despertaba antes del amanecer, con el cuerpo aún invadido por aquella sensación que lo perseguía desde el parque. La imagen de la niña, el toque, la luz dorada, la voz tranquila diciendo, «Ahora sabes que no miento», lo atormentaba con insistencia. A veces se quedaba mirando fijamente sus pies, esperando que se movieran solos. ¿Fue real o ya perdí la razón?, murmuraba para sí frente al espejo. Había un brillo nuevo en sus ojos, un miedo extraño mezclado con esperanza, un sentimiento que había jurado no volver a sentir jamás. Esa semana consultó a 3 neurólogos, 2 fisioterapeutas y un psiquiatra. Cada uno, con expresiones serias y compasivas, le decía lo mismo. «Solo fue una reacción psicosomática, señor Mendoza, algo emocional. El cerebro a veces engaña». Álvaro sonreía de lado, con amargura. «¿Psicosomática? Entonces, ¿qué es este calor que aún siento?», replicaba, pero nadie sabía responder. En una de las consultas, el médico lo miró con pena y dijo, «Usted está intentando darle sentido a una coincidencia. Le sugiero descansar la mente». Álvaro salió del consultorio sin decir palabra, con la sensación de que, por primera vez, la ciencia no le servía de refugio. Las noches se volvieron demasiado largas. Se despertaba sobresaltado, reviviendo el toque de la niña como un destello en la oscuridad. En ciertos momentos, volvía a sentir ese cosquilleo en las piernas, breve, pero inconfundible. Intentaba mover los pies y por una fracción de segundo obedecían. «No puede ser imaginación. No puede», repetía en voz baja, mientras lágrimas tercas amenazaban con caer. En medio del silencio de la mansión, comenzó a soñar con su rostro. Esa mirada decidida, la serenidad ante lo imposible. Una niña, solo una niña, y aún así, cargando algo que desafiaba todo lo que él creía saber. En el cuarto, ahora demasiado grande, Álvaro empezó a cuestionarse qué era realmente lo que lo mantenía vivo. Pasó años atrapado en el pasado, rumiando culpas, cerrando el corazón. Pero algo en la voz de aquella niña lo había atravesado, como si hablara a una parte olvidada de su alma. «Tú quieres caminar, yo solo quiero un papá». Esa frase resonaba dentro de él con la precisión de una profecía. ¿Por qué me dijo eso? ¿Cómo lo sabía? Las preguntas lo consumían más que el propio accidente. Lo que antes era desesperación por caminar, ahora se transformaba en una búsqueda desesperada por entender. Entonces decidió volver al parque. El mismo banco, la misma hora. Llevó flores, sin saber por qué.
tal vez por instinto, tal vez como una disculpa a aquella aparición misteriosa. Permaneció allí por horas, observando a cada niño que pasaba, buscando esa mirada firme entre rostros desconocidos. El viento soplaba suave, pero nada sucedía. El segundo día volvió otra vez, el tercero también, y así los días se convirtieron en una rutina silenciosa de espera. Los guardias del parque ya lo saludaban de lejos, con curiosidad. ¿Esperando a alguien, señor Mendoza? «Que sí», respondía con una sonrisa triste, «pero no sé a quién». En la sexta noche un sueño lo despertó con el corazón desbocado. Soñó con ella, tosiendo, asustada, pidiendo ayuda. Despertó sudando, con el sonido de la tos todavía vibrando en sus oídos, y entonces volvió a sentir el cosquilleo, intenso, subiendo por sus piernas. «Es ella», susurró, jadeante, como si la presencia de la niña hubiera atravesado el tiempo y el espacio para llamarlo. Con lágrimas corriendo por el rostro, juró que no descansaría hasta encontrarla. No importaba dónde estuviera, en la calle, en un refugio, en la oscuridad, iría hasta el final. En los días siguientes, Álvaro emprendió una búsqueda casi obsesiva. Visitó plazas, callejones y albergues, describiendo a la niña a quien quisiera escucharlo. Una niña de unos 8 o 9 años, cabello oscuro, mirada decidida. «Señor, hay muchas así por aquí», le respondían, acostumbrados a rostros perdidos. Pero él no se rendía. Dejaba notas, preguntaba a voluntarios, ofrecía recompensas. Cada paso de su silla por las aceras rotas de la ciudad parecía un renacimiento. El hombre que antes se escondía, ahora se mostraba. El millonario que evitaba el contacto humano, ahora suplicaba por encontrar a una niña desconocida. Y fue en esa búsqueda cuando algo en él empezó a cambiar. Por primera vez en años, sintió el viento en la piel como una señal de vida, no de recuerdo. Las calles, con sus ruidos y aromas, volvieron a tener color. La esperanza, tímida, se filtraba en las grietas de un corazón cansado. Si la encuentro, necesito saber por qué. Necesito entender. La promesa que se hizo aquella madrugada lo guiaba sin descanso. Y entre una esquina y otra, mientras el sonido lejano de risas infantiles lo acompañaba, Álvaro comprendía, sin aún admitirlo, que tal vez el verdadero milagro ya había comenzado. Llovía desde hacía días. La ciudad parecía llorar junto con el hombre que, obstinado, vagaba por las calles en busca de una presencia que muchos decían que no existía. El agua resbalaba por los cristales de la silla motorizada de Álvaro Mendoza mientras cruzaba callejones embarrados, preguntando a desconocidos y mostrando el retrato borroso que un artista callejero había dibujado a partir de su memoria de la niña. ¿Ha visto a esta pequeña? Delgada, de cabello castaño, con una mirada que lo atraviesa a uno. Las personas negaban con la cabeza, y él seguía impulsado por algo que ni la razón sabía nombrar. Cada noche sin respuestas, el frío parecía congelar un poco más su esperanza, hasta que, al 14º día, una voz infantil resonó desde un refugio improvisado en el centro de la ciudad. Un sonido ronco, débil, pero inconfundible. Empujando su silla por el suelo húmedo y oscuro, Álvaro entró en el edificio abandonado. El olor a moho y suciedad era fuerte, y la luz que se filtraba por las ventanas rotas apenas iluminaba el pasillo. Su corazón latía como un tambor, parte miedo, parte reconocimiento. Al girar la esquina, vio una silueta pequeña acurrucada bajo una manta delgada. Se acercó despacio, y entonces la vio. Era ella, la niña, el rostro sucio, los labios partidos, el cuerpo temblando. Pero la mirada seguía siendo la misma, firme, dulce, casi serena. «Brenda». El nombre escapó de sus labios como si siempre lo hubiera sabido. Ella levantó los ojos y sonrió, una sonrisa débil, pero real. «Sabía que vendrías», murmuró con la voz quebrada. Álvaro se arrodilló. Sí, se arrodilló,
arrastrándose desde el asiento hasta el suelo frío, sin pensar en el dolor que eso causaba. «Dios mío, niña, ¿qué te pasó?». Ella tosió, una tos seca y profunda que le hizo estremecerse. «Tienes fiebre. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?». Insistió intentando envolverla con la manta que llevaba sobre las piernas. Brenda puso su pequeña mano sobre la de él. «No se preocupe por mí, estoy acostumbrada». «¿Acostumbrada?», repitió él con el pecho apretado. «Ningún niño debería acostumbrarse a esto». Ella sonrió suavemente, como si no quisiera preocupar al hombre que, sin darse cuenta, ya consideraba suyo. «Tengo un don», dijo, con una calma asombrosa para alguien tan joven. Álvaro frunció el ceño, intentando entender. ¿El mismo don del parque?», preguntó con la voz temblorosa. Ella asintió. «Puedo curar a las personas, pero cada vez que lo hago, me debilito un poco más». Las palabras cayeron como cuchillos. Él la miró, incrédulo. «¿Me estás diciendo que estás así por mi culpa?», tardó en responder. Sus ojos llenos de lágrimas dijeron lo que las palabras no pudieron. Un silencio pesado llenó el lugar. Afuera, la lluvia golpeaba las tejas rotas como marcando el ritmo de la culpa que lo consumía. Álvaro sostuvo la pequeña mano de la niña, ahora helada. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con la voz quebrada. Ella lo miró y el brillo de su mirada parecía iluminar la oscuridad de la habitación. «Porque tú querías caminar y yo solo quería un papá». Las lágrimas llegaron antes de que él pudiera contenerlas. «Dios mío», susurró, llevándose la mano a la boca. Aquella niña, a la que apenas conocía, se había entregado sin dudar, mientras él pasaba la vida encerrado en su propio dolor. «Brenda, deberías estar en la escuela jugando, riendo, y no aquí, sufriendo». Intentaba hablar, pero la voz se quebraba a mitad de cada frase. «Si lo hubiera sabido, nunca habría permitido que hicieras eso». Ella sonrió otra vez, como quien perdona antes de ser perdonado. «Fue mi decisión, no quería verte triste. Sabía que si lograba que caminaras, volverías a sentir». Sus palabras golpearon a Álvaro en el pecho como un puñetazo. Cada sílaba era una confesión y al mismo tiempo una súplica de redención. «Me diste algo que creí que ya no existía, Brenda. Me hiciste querer vivir». Sus lágrimas caían sobre las manos de ella, que ya temblaban de debilidad. «Solo me queda una última curación», susurró Brenda con la mirada fija en él, «y decidí usarla para intentar conseguir lo que más deseo. Un papá». Álvaro tardó un instante en comprender, pero cuando lo hizo, el corazón se le rompió en pedazos. «No, no, pequeña. No vas a desperdiciarla conmigo». La voz le salió ronca, desesperada. «Ya hiciste demasiado. Ahora soy yo quien te va a salvar». Y en ese momento, el millonario desapareció. Solo quedó un hombre roto, arrepentido, que abrazaba a una niña entre los escombros, como si abrazara su última oportunidad de redención. Durante largos minutos, la sostuvo entre sus brazos, intentando calentar aquel cuerpo frágil. La lluvia caía con fuerza, y el sonido de los truenos parecía reflejar el torbellino dentro de él. «Vas a estar bien, te lo prometo». La frase sonó más como súplica que como certeza. Brenda lo miró con ternura. «Creo en ti, papá». Esa palabra lo deshizo por dentro. Papá. Un título que pensó que jamás volvería a escuchar. Con el rostro empapado de lágrimas, Álvaro levantó la vista al cielo gris y murmuró, casi en oración: «Si existe un milagro, que sea ahora, pero para ella, solo para ella». Y mientras la cargaba en sus brazos, sintió que, por primera vez desde el accidente, el peso que lo ataba a la silla no era físico, sino espiritual, y estaba comenzando a soltarse. La noche envolvía la ciudad cuando Álvaro Mendoza salió corriendo por las calles empapadas, cargando a Brenda en brazos. La silla de ruedas quedó abandonada en el edificio, olvidada entre los escombros, y él ni siquiera lo notó.
Sus piernas, movidas por la fuerza de algo que desafiaba la razón, respondían con una firmeza que no sentía desde hacía años. La niña, acurrucada contra su pecho, temblaba, y cada tos resonaba como un golpe en su alma. «Resiste, pequeña. Por favor, resiste», repetía entre sollozos y respiración agitada. Las luces de los autos se reflejaban en los ojos llorosos del hombre, que cruzaba avenidas desiertas bajo la tormenta, con la desesperación de quien carga el mundo entero en los brazos. En el hospital, los enfermeros corrieron al ver a aquel hombre empapado entrar con una niña inconsciente. «Tiene fiebre alta», gritó Álvaro con la voz temblorosa. «Necesita ayuda». Intentaron detenerlo, pero él no soltaba a Brenda. «Por favor, hagan algo», suplicaba, y solo la dejó cuando una doctora de bata azul, firme y serena, lo miró a los ojos y dijo: «Vamos a cuidarla. Confíe». Las puertas de la sala de emergencias se cerraron y él quedó afuera, paralizado, mojado, respirando con dificultad. El reloj de la pared giraba lento, cruel, y cada segundo sin noticias se sentía como una eternidad. Horas después, una enfermera apareció en el pasillo. «Está estable, pero muy débil. Necesitamos observarla por unos días». Álvaro asintió, con el cuerpo tenso, y solo logró preguntar: «¿Puedo verla?». Entró en la habitación silenciosa y vio a Brenda dormida, con los mechones de cabello pegados a la frente y la respiración corta. Una paz frágil llenaba el aire. Se acercó despacio, acomodó la manta y se sentó junto a la cama. Permaneció allí, observando su pequeño pecho subir y bajar, sintiendo cómo su corazón se apretaba como no lo hacía desde hacía mucho. «Salvaste mi alma», susurró, acariciando su frente. «Ahora me toca salvarte a ti». Los días siguientes fueron una mezcla de vigilia y oración. Álvaro se negaba a salir del cuarto, alimentaba a Brenda con cucharadas pequeñas, le contaba historias de su hija perdida, describiendo el sonido de su risa y cómo le gustaba bailar bajo la lluvia. A veces la niña abría los ojos y sonreía, débil pero con ternura. «Debió ser hermosa», decía. «Lo era, pero ahora veo el mismo brillo en ti». La respuesta hacía que el rostro de la niña se iluminara por unos segundos, como si las palabras tuvieran poder de sanar. El millonario de antes, acostumbrado a contratos y cifras, ahora medía el tiempo en latidos y respiraciones tranquilas de una niña dormida. Una mañana el hospital sugirió que fuera trasladada a un albergue temporal hasta que completara su recuperación. «Necesita un ambiente más adecuado, señor Mendoza», explicó la asistente social, con tono profesional. Álvaro levantó la vista, firme, decidido. «Se irá a casa conmigo». La mujer intentó argumentar, citando protocolos, documentos y asistentes. «Señor, hay procedimientos y hay vidas», la interrumpió él con voz grave. «La suya vale más que cualquier papel». El tono cortó el aire. Nadie se atrevió a insistir. Él gestionó todos los trámites, y cuando Brenda salió del hospital, un coche ya la esperaba. En la mansión, el eco del silencio dio paso a sonidos de vida. Álvaro mandó reformar una habitación entera para ella. Paredes amarillas, cortinas floreadas, juguetes cuidadosamente colocados. Pero lo que realmente transformó el ambiente no fueron los colores, sino su presencia. Brenda, aún frágil, caminaba por los pasillos con curiosidad, tocando los muebles, los cuadros, el piano cerrado desde hacía años. «¿Vivías aquí solo?», preguntó intrigada. «Sí», respondió él con una sonrisa triste. «Pero creo que esta casa nunca había estado tan viva». Ella rió bajito, el sonido más hermoso que él había escuchado en años. Los días siguientes parecían un sueño sencillo, pero milagroso. Álvaro aprendió a cuidar. Preparaba el desayuno, peinaba su cabello, esperaba su sonrisa antes de dormir. Brenda aprendió a confiar. Escribía notitas, dejaba dibujos pegados en el refrigerador, lo llamaba papá, sin darse cuenta. A veces lo observaba distraído y decía:
tienes un corazón bonito, solo estaba cerrado. Y él respondía, fuiste tú quien encontró la llave. Entre risas y lágrimas nació un vínculo puro, y con él un nuevo tipo de sanación, una que no venía de la luz ni de dones misteriosos, sino del amor que florece donde antes solo había soledad. Una noche, al observarla dormir, Álvaro se dio cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. El vacío que lo acompañaba desde el accidente empezaba a llenarse con algo profundamente humano. Miró sus propias piernas aún temblorosas y luego a la niña acurrucada bajo la manta. Si tuviera que elegir entre caminar y verte sonreír, elijo tu sonrisa, murmuró conmovido, y en silencio hizo una promesa. Nada ni nadie apartaría a esa niña de su lado. Aunque el mundo dudara, él lucharía, porque sin darse cuenta, Brenda ya era todo lo que él llamaba un milagro. Las semanas siguientes se transformaron en un delicado retrato de un hogar que renacía. El sol entraba por las ventanas de la mansión Mendoza y teñía de dorado los pasillos antes fríos, ahora llenos de risas y pasos ligeros de una niña. Brenda, ya más fuerte, corría por el jardín como si quisiera recuperar cada momento robado de su infancia. Álvaro la observaba desde la terraza, con una mirada que mezclaba fascinación y miedo. Fascinación por la vida que ella había devuelto a aquel lugar, y miedo de perder, una vez más, a alguien que amaba. A veces, cuando la niña dormía, él se quedaba de pie frente a la puerta de su habitación, solo escuchando su respiración. Si pudiera detener el tiempo ahora, lo haría aquí, pensaba, con los ojos húmedos. Su rutina se volvió un ritual de sanación mutua. Por las mañanas, Brenda bajaba las escaleras con calcetines de colores, trayendo en las manos dibujos hechos para él. «Mira, papá, este eres tú cuando sonríes», decía, señalando a un muñeco de traje con un corazón enorme en el pecho. Álvaro reía, guardando cada dibujo como si fuera un tesoro. Por las tardes, ella lo acompañaba al estudio y se quedaba junto a él mientras intentaba volver a trabajar. «Tienes muchas personas a las que ayudar, ¿verdad?», preguntaba. «Sí, pero ninguna tan importante como tú». Y ella sonreía, satisfecha, creyendo con toda el alma que el mundo giraba alrededor de ese amor recién nacido. Pero detrás de cada sonrisa también había un temor silencioso. Álvaro sabía que su relación aún no tenía nombre ante la ley. Los médicos, los abogados e incluso algunos amigos empezaban a cuestionar la presencia constante de aquella niña en su vida. «No puedes simplemente quedarte con una niña así, Álvaro», decía Ernesto, su socio, con tono preocupado. «La gente hablará. Pensarán que has perdido la cabeza». Él lo miraba con firmeza. «Que piensen lo que quieran. Yo sé lo que es correcto». En el fondo, sin embargo, temía que el mundo encontrara una manera de arrancarla de sus brazos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas y el aire olía a jazmín, Brenda se sentó junto a él en la terraza. El silencio entre ambos era cómodo, hasta que ella preguntó sin rodeos, «Papá, si de verdad fuera tu hija, ¿me amarías igual?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Su corazón pareció detenerse un instante. Se volvió hacia ella con los ojos llenos de lágrimas y respondió con una sinceridad que venía del alma. «Brenda, ya lo eres». La niña sonrió, pero las lágrimas corrieron antes de que pudiera contenerlas. Aquel «ya lo eres» sonó como una promesa eterna, algo más grande que cualquier documento o firma. Esa misma noche, Álvaro no pudo dormir. La pregunta de Brenda resonaba en su mente como un llamado a actuar. Pasó horas frente a la ventana, observando las luces de la ciudad y reflexionando sobre todo lo que había vivido desde que aquella niña entró en su vida. Sabía que amarla no era suficiente. Tenía que asegurarse de que nadie pudiera separarla de él. Así que al amanecer se vistió y se dirigió al juzgado central. El edificio, enorme e impersonal, parecía más amenazante que cualquier junta directiva que hubiera enfrentado.
pero esta vez no luchaba por ganancias, luchaba por amor. El proceso de adopción se inició oficialmente esa mañana. Álvaro firmó los documentos con las manos temblorosas, mientras el abogado explicaba los pasos burocráticos. Será un camino largo, señor Mendoza. La evaluación psicológica, las visitas domiciliarias, el dictamen del juez. Haré todo lo que sea necesario. Cuestionarán su estabilidad emocional. Que cuestionen lo que quieran. Lo que no pueden negar es lo que siento. La convicción en su voz hizo que el abogado bajara la mirada conmovido. Era raro ver a un hombre tan rico hablar de amor con tanta sencillez. Pero el camino, como se esperaba, no sería fácil. En poco tiempo, la prensa descubrió la historia. Los titulares comenzaron a surgir. Millonario intenta adoptar a misteriosa niña encontrada en las calles. Las autoridades, bajo presión, hicieron público el caso. Un juez, conocido por su rigidez, fue asignado para analizar la solicitud. Necesitamos asegurarnos de que no existan intereses oscuros, señor Mendoza, declaró durante la primera audiencia. Una niña vulnerable puede ser usada fácilmente como distracción emocional. Álvaro mantuvo la compostura, pero por dentro temblaba. No quiero demostrarle nada, su señoría, solo quiero ser lo que ella necesita, un padre. Brenda, al notar el estrés que él enfrentaba, intentaba animarlo. Hacía dibujos del tribunal con ella y Álvaro tomados de la mano frente a un hombre serio de traje negro. Mira, papá, el juez va a sonreír, lo sé. Él la abrazaba, intentando ocultar el miedo. Ojalá, mi pequeña, ojalá el juez tenga el mismo corazón que tú. Cada noche era una mezcla de esperanza y ansiedad. Lo sorprendía rezando en silencio, algo que no hacía desde el accidente, no por sí mismo, sino por ella. Quería que Dios viera el amor puro que existía entre ellos. Y así comenzó la batalla silenciosa. Informes, entrevistas, visitas sociales, todo era examinado con minuciosidad. Álvaro enfrentaba cada etapa como si reviviera todos sus traumas, esta vez de frente, sin esconderse detrás del orgullo. A medida que el proceso avanzaba, sentía que luchaba no solo por el derecho a ser padre, sino por el propio milagro que lo había transformado. Cada obstáculo era un recordatorio vivo de quién había sido y de quién deseaba ser ahora. Y entre un formulario y otro, una certeza crecía dentro de él. Si era necesario, enfrentaría al mundo entero para proteger a esa niña. Porque, más que querer caminar, ahora quería pertenecer. El día de la audiencia amaneció con el cielo cubierto por un velo gris, como si hasta el sol esperara el desenlace de aquella historia. Álvaro Mendoza despertó antes del amanecer. Apenas había dormido las últimas noches, atormentado por pensamientos y oraciones silenciosas. Se puso el traje oscuro que había usado el día de su boda, el mismo que durante años había permanecido guardado como recuerdo de un tiempo que creía perdido. Brenda, por su parte, estaba en su habitación, sentada al borde de la cama, abrazando un pequeño oso de peluche. Llevaba un vestidito azul que había escogido ella misma. «Es el color de la esperanza, papá», había dicho con una sonrisa tímida. Álvaro ajustó su corbata frente al espejo, la miró y respondió con ternura. «Entonces hoy, mi pequeña, la esperanza entrará conmigo a ese tribunal». En el camino, el auto avanzaba lentamente por las calles mojadas. Brenda apoyó la cabeza en su hombro y Álvaro pasó la mano por su cabello sintiendo su corazón latir desbocado. «¿Tienes miedo, papá?» «Un poco», confesó, «pero más miedo de no poder llamarte así oficialmente». Ella rió suavemente, esa risa leve que siempre lo desarmaba. «Tú ya eres mi papá, solo falta que ellos lo entiendan». Él miró por la ventana conmovido y pensó, ¿cómo puede una niña tener más fe que un hombre que ha vivido tanto? Cuando el coche se detuvo frente al tribunal, un escalofrío le recorrió la espalda. El lugar imponente y frío contrastaba con el calor que sentía por dentro. Al entrar, el sonido de sus pasos resonó en el suelo de mármol.
Las miradas curiosas de empleados y reporteros se posaron en aquel hombre de traje impecable y en la niña de vestido azul que sostenía su mano con tanta confianza. En la sala principal, el juez los esperaba, un hombre de expresión severa, conocido por su seriedad casi impenetrable. «Señor Mendoza, señorita Brenda, buenos días», dijo con voz firme. «Tomen asiento, por favor». Álvaro respiró hondo, se sentó y mantuvo las manos unidas sobre el regazo. La sala parecía más fría de lo que realmente era, y cada palabra del magistrado sonaba como una prueba de resistencia. «Señor Mendoza», comenzó el juez, hojeando el expediente, ¿es plenamente consciente de la responsabilidad que está asumiendo? ¿Sabe que un niño no es un proyecto de recuperación personal, sino una vida en formación? Álvaro lo miró con serenidad. «Sí, su señoría, y precisamente por eso estoy aquí, no para curarme, sino porque ella me enseñó lo que es la curación». El juez levantó la mirada, sorprendido por la respuesta. «Explíquese». Álvaro respiró profundamente y lo contó todo. El parque, el toque, el milagro, la búsqueda, la transformación. No había manera de probar lo sobrenatural, pero cada palabra cargaba una verdad tan pura que la sala entera quedó en silencio. «Yo era un hombre muerto en vida, señor, y esta niña me devolvió lo que la medicina, el dinero y el tiempo jamás pudieron: las ganas de vivir». Por unos segundos el juez permaneció inmóvil, observando el brillo en los ojos de él. «¿La señorita Brenda desea decir algo?», preguntó. La niña miró a Álvaro, él asintió y ella se levantó despacio. Caminó hasta el centro de la sala, sosteniendo con fuerza su oso de peluche. «Yo solo quería un papá», dijo, sencilla pero con la voz cargada de emoción. «Y lo encontré. Él me cuida, me escucha, me llama hija. No quiero otro, lo quiero a él». Las lágrimas en algunos rostros del público fueron inevitables. Álvaro se llevó la mano al rostro emocionado, intentando contenerse. El juez ajustó los lentes, carraspeó y volvió a mirar el expediente, pero su semblante ya no era el mismo. El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. El sonido distante de una pluma cayendo resonó en la sala. Entonces el juez cerró la carpeta y con una expresión más suave dijo: «Señor Mendoza, la custodia definitiva de la menor Brenda queda concedida a usted». La frase pareció explotar en el aire. Álvaro parpadeó varias veces, intentando entender si había escuchado bien. Brenda llevó las manos a su rostro, los ojos llenos de lágrimas, y en un impulso corrió hacia él. Saltó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Él la rodeó con los suyos, sollozando, sintiendo el peso de toda una vida disolverse en ese toque. «Papá, papá, lo logramos», gritaba ella entre lágrimas y risas, y entonces sucedió. En medio del abrazo, un calor familiar comenzó a subir por las piernas de Álvaro. Primero un leve cosquilleo, luego una fuerza pulsante que se extendió por su cuerpo. Cerró los ojos, sorprendido. «Brenda», murmuró, sintiendo que lo imposible volvía a ocurrir. La sala entera guardó silencio, observando a aquel hombre comenzar lentamente a levantarse. Sus manos temblorosas se apoyaron en los brazos de la silla y frente a todos se puso de pie. El juez, los abogados, los reporteros, nadie se atrevió a hablar. Brenda lo miraba boquiabierta, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Papá, estás de pie», dijo, con la voz temblorosa. Álvaro se arrodilló ante ella, tomando su rostro entre las manos. «Tú me enseñaste a creer otra vez», susurró, la voz entrecortada por el llanto. Ella lo abrazó con tanta fuerza que parecía querer anclarlo a la realidad. Los flashes de las cámaras comenzaron a estallar, pero ninguna fotografía podría capturar el verdadero milagro que ocurría allí. No solo el físico, sino el invisible, el que se instala en el alma cuando el amor vence al dolor. Y en ese instante no había juez, ley ni testigo que pudiera dudar.
El milagro era el amor entre un hombre renacido y una niña que creyó primero. Cuando salieron de la sala, las miradas los siguieron, entre lágrimas y sonrisas. Álvaro se apoyaba apenas en sus propias piernas, aún sorprendido por la firmeza que volvía a sentir. Brenda caminaba a su lado, sosteniendo su mano con orgullo. «¿Viste, papá? Te dije que la esperanza era azul». Él rió, secándose los ojos. «Y tenías razón, hija mía». El viento sopló con fuerza, abriendo las puertas del tribunal como si el propio mundo los invitara a comenzar de nuevo. Y mientras daban los primeros pasos hacia la salida, él comprendió que, por más milagros que hubiera presenciado, aquel abrazo, el de su hija, sería el más divino de todos. El aire afuera era distinto, más ligero, más vivo. El cielo, antes cubierto, ahora se abría en franjas doradas, y la luz del sol atravesaba las nubes como si el propio universo celebrara lo que acababa de suceder. Álvaro y Brenda se detuvieron en lo alto de la escalinata del tribunal. Él respiró hondo, sintiendo el viento rozarle el rostro, y por un instante cerró los ojos, como quien agradece en silencio algo que va más allá de las palabras. Al abrirlos, miró hacia abajo. Decenas de escalones lo separaban del suelo. Un camino que durante años creyó que jamás podría recorrer. Brenda lo observaba, con su vestido azul ondeando al viento. «Papá, ¿puedes hacerlo?», preguntó con una mezcla de miedo y asombro. Álvaro sonrió, extendió su mano hacia ella y respondió: «Solo si es contigo». Las pequeñas manos se entrelazaron y el primer paso fue dado. Uno, luego otro. Lentamente, los dos descendían mientras el sol bañaba sus rostros y el murmullo de la ciudad parecía desvanecerse. Cada peldaño era más que un movimiento. Era una despedida del hombre atado al pasado y el nacimiento de un padre entero y presente. Abajo, Brenda se detuvo, lo miró y preguntó, con la inocencia pura que solo un niño puede tener: «Entonces, ¿fue un milagro, papá?». Álvaro guardó silencio un instante, observando el brillo en los ojos de ella. El viento sopló de nuevo, trayendo consigo el aroma de flores y de promesas. Se agachó, tomó el rostro de la niña con ternura y respondió con la voz entrecortada pero firme: «Sí, hija, lo fue. Pero el milagro no fue que volviera a caminar. El milagro fue que tú me enseñaras a amar otra vez». Brenda sonrió, y el abrazo de ambos se confundió con la luz que los envolvía. Por un breve momento, el tiempo pareció detenerse, el mundo girando allá afuera, y ellos allí, padre e hija, tomados de la mano ante un nuevo comienzo. Álvaro levantó la vista hacia el cielo, y por primera vez en muchos años sintió paz, la misma paz que llega cuando lo imposible sucede no en los pies, sino en el corazón. Y mientras se alejaban por la calle bañada de sol, la vida, al fin, volvió a comenzar, simple, silenciosa y absolutamente milagrosa. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. «Tú necesitas una hija y yo necesito un padre», dijo la niña con firmeza. El hombre, cansado del dolor y de las falsas esperanzas, solo negó con la cabeza. «Vete, niña, ya tengo demasiados fantasmas». Pero cuando ella señaló la tumba, él se volvió, y lo imposible dejó de ser solo una palabra. El portón de hierro rechinó cuando Alejandro Ortega lo empujó, y el sonido resonó por el cementerio vacío como un lamento metálico. El hombre, vestido con un traje oscuro y la mirada cansada, caminaba con pasos lentos entre las lápidas. Millonario, dueño de empresas y fortunas, pero allí, frente al dolor, no era más que un padre destrozado. En una de sus manos llevaba un pequeño ramo de lirios blancos, las flores que Isabel, su hija de 8 años, amaba. El aire olía a tierra húmeda,
y el atardecer doraba las piedras antiguas. Se detuvo frente a la tumba y al arrodillarse susurró: «Mi niña, seguro aún estás jugando en algún lugar, ¿verdad?». La voz le falló. El eco de su propia pregunta lo hizo cerrar los ojos y contener el llanto que insistía en salir. Alejandro apoyó la frente sobre la lápida fría. «Un tobogán», murmuró con incredulidad, la garganta temblorosa. «¿Cómo alguien muere en un tobogán?». Repetía las palabras como si quisiera convencer al universo de que había un error. Los periódicos lo habían llamado una tragedia escolar, pero lo que lo consumía era el vacío, el cuarto intacto, las risas atrapadas en las paredes. Él, que tenía todo lo que el dinero podía comprar, daría toda la fortuna del mundo por un abrazo más de aquella niña. El viento sopló entre los árboles, levantando hojas secas que danzaban a su alrededor. Alejandro alzó el rostro, respiró hondo tratando de recomponerse. «Haría cualquier cosa por oírte llamarme papá otra vez», susurró casi sin voz. Una lágrima rodó y cayó sobre el mármol, desapareciendo rápido, como si la tierra la devorara. Acomodó las flores y guardó silencio, escuchando solo el ritmo acelerado de su propio corazón. Fue entonces cuando escuchó un ruido suave, casi un chasquido, proveniente de detrás de las lápidas. «¿Hay alguien ahí?», preguntó poniéndose de pie con cautela. El silencio respondió durante unos segundos, hasta que una pequeña figura emergió entre las sombras. Una niña descalza, con la ropa gastada y sucia de polvo, el cabello despeinado y una mirada demasiado firme para una criatura. Se acercó sin miedo, observándolo como si ya lo conociera. Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Qué haces aquí sola, niña? ¿Estás perdida?». La niña permaneció inmóvil por un instante y luego habló con una calma que sonó casi perturbadora. «Usted necesita una hija y yo necesito un padre». Alejandro sintió que el aire le abandonaba los pulmones. «¿Cómo dices?», preguntó, intentando entender lo que había oído. La niña no desvió la mirada ni sonrió. Solo repitió, ahora con un tono más suave, pero firme: «Usted necesita una hija, señor Ortega». Él dio un paso atrás, aturdido. «¿Cómo sabes mi nombre?», cuestionó con voz temblorosa. La niña inclinó levemente la cabeza, los ojos fijos en él. «Porque conocí a Isabel. Ella era mi mejor amiga». El nombre de su hija, salido de aquella boca pequeña, golpeó el pecho de Alejandro como un puñal. Sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Tú conociste a mi hija?», insistió, con una mezcla de incredulidad y esperanza. Dora, como se presentó enseguida, asintió despacio. «Ella me contó secretos y me pidió que viniera aquí». Alejandro guardó silencio unos segundos, mirándola como quien ve un fantasma. «¿Esto es alguna broma?», preguntó alzando la voz sin querer. «Si lo es, no tiene gracia». La niña no retrocedió. Al contrario, se acercó aún más y respondió: «Yo no juego con lo que es sagrado». La forma en que lo dijo le revolvió el estómago. El viento aumentó, haciendo que el traje de Alejandro se agitara y las flores cayeran del florero. Respiraba con dificultad, dividido entre el miedo y la sensación de que algo imposible estaba a punto de suceder. «¿Por qué te pediría que vinieras a verme?», preguntó casi en un susurro. Dora no respondió de inmediato. Solo miró hacia la tumba y dijo: «Porque ella todavía está aquí». Alejandro siguió la mirada de la niña, sintiendo un escalofrío recorrerle la nuca. La tarde caía, el cielo se volvía gris y el silencio parecía a punto de romperse, por algo que jamás imaginó volver a oír o ver. El aire pareció cambiar de densidad cuando Dora desvió la mirada del millonario y la fijó detrás de la lápida. Alejandro siguió el movimiento de la niña, sintiendo que el pecho se le apretaba. El viento, que antes era suave, comenzó a soplar de manera circular, girando las hojas y levantando el polvo del suelo. Un brillo tenue empezó a surgir, como una llama lejana, creciendo lentamente hasta dibujar una forma.
Alejandro parpadeó varias veces, creyendo que era solo el reflejo del atardecer. Pero no lo era. La figura se hacía nítida, revelando el contorno delicado de una niña. Era Isabel. Por un momento, el millonario olvidó cómo respirar. Los labios le temblaron y dio un paso al frente, vacilante. «¿Isabel?», llamó, con la voz entrecortada. La niña apareció rodeada por una luz suave, casi dorada, el cabello moviéndose levemente, como si una brisa invisible la acariciara. El vestido blanco que llevaba era el mismo del día de la tragedia, pero ahora estaba limpio, brillante, y sus ojos, oh, esos ojos, resplandecían como el reflejo de la infancia perdida. Alejandro llevó la mano a la boca, tratando de contener el sollozo que lo desgarraba por dentro. «Dios mío, mi hija». La niña sonrió con ternura, y su voz resonó como si viniera de todas partes al mismo tiempo. «Confía en ella, papá», dijo señalando a Dora. «Ella sabe lo que me pasó». Alejandro negó con la cabeza, incapaz de entender. «Isabel, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué está pasando?», preguntó entre lágrimas, pero la niña parecía ajena a su dolor. «Ahora es momento de que tú también lo sepas», completó con suavidad, antes de que su imagen comenzara a desvanecerse. El aire a su alrededor centelleaba, como un espejo rompiéndose en partículas de luz. «No, no te vayas», gritó Alejandro, extendiendo las manos, pero la figura de Isabel ya se disolvía. Dora observaba todo en silencio, los ojos llenos de lágrimas pero firmes, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. El millonario cayó de rodillas, el corazón desbocado. «Te escuché, hija, te escuché», repetía golpeándose el pecho. El viento cesó de repente y el cementerio volvió al silencio, pero no al mismo de antes. Ahora había algo vivo en el aire, una presencia que no podía explicar. Dora se acercó lentamente, deteniéndose a su lado. «Ella estuvo aquí, ¿verdad?», preguntó con la voz quebrada. Alejandro alzó el rostro, los ojos aún llenos de lágrimas, y respondió en un susurro: «Estuvo... Dios mío, estuvo». Por un instante la miró como quien busca consuelo. «¿Tú también lo viste?». Dora asintió, y un leve temblor recorrió sus pequeñas manos. «Ella quería que usted creyera en mí», dijo, «porque lo que tengo que contar es lo que nadie quiso escuchar». Alejandro respiró hondo, intentando procesarlo todo. «¿Estás diciendo que sabes lo que pasó el día que ella cayó?», preguntó, la voz quebrándose al pronunciar la última palabra. La niña solo lo miró, seria. «No cayó», respondió seca, pero controladamente. El impacto de esas dos palabras hizo que el cuerpo del hombre se estremeciera. Sintió el suelo girar, la sangre desaparecerle del rostro. «¿Cómo que no cayó?», susurró, levantándose con dificultad. Dora bajó la mirada, apretando los dedos entre sí. «Yo lo vi todo, señor Ortega». «Si ella sabía que un día usted vendría a buscarme». El millonario guardó silencio, con la mirada perdida entre la lápida y el vacío, donde la luz de su hija había brillado segundos antes. El corazón le latía como un tambor dentro del pecho. Sentía que el hilo de la verdad comenzaba a desenredarse, pero el miedo le impedía tirar de él. «Por favor, dime lo que sabes», pidió casi suplicando. Dora lo observó por unos segundos y una lágrima corrió por su rostro sucio. «Pero no aquí», dijo retrocediendo despacio. «Este lugar ya ha escuchado demasiado. Vámonos a su casa». Y sin esperar respuesta, la niña se dio la vuelta y comenzó a caminar entre las lápidas, dejando a Alejandro frente a la tumba, donde lo imposible acababa de suceder. La mansión Ortega estaba sumida en penumbra cuando Alejandro y Dora entraron. Las luces permanecían apagadas, y el sonido de las botas del millonario resonaba en el piso de mármol como los latidos de un corazón angustiado. Aún temblaba. No sabía si de miedo, de esperanza o por lo que acababa de presenciar. «Isabel,
El nombre palpitaba en su mente como una súplica antigua. «Siéntate», dijo, tratando de disimular el nerviosismo mientras señalaba el sofá de cuero. La niña obedeció, acomodando sus pequeñas manos sobre el regazo. Había algo solemne en su mirada, algo que le hacía sentir que estaba a punto de oír algo que lo cambiaría todo. «Dijiste que viste lo que le pasó a mi hija», comenzó Alejandro, la voz ronca. Dora asintió lentamente. El reloj de la pared marcaba cada segundo con crueldad. Ella calló. «Eso fue lo que todos dijeron», continuó, tratando de contener la emoción. La niña respiró hondo antes de responder. «No, señor Ortega». Ella no cayó. Las palabras, nuevamente, cortaron el aire como una cuchilla. El hombre se recargó en la silla, pálido, sintiendo que la sangre se le escapaba del rostro. «¿Cómo puedes estar segura de eso?», preguntó, los ojos fijos en ella. Dora levantó el mentón y respondió con firmeza. «Porque yo estaba ahí». Alejandro llevó la mano a la frente, atónito. «¿Tú estabas ahí?», repitió casi en un susurro. La niña asintió, la mirada distante, como si reviviera cada segundo de aquel día. Era el recreo. Isabel y yo jugábamos cerca del tobogán. Reíamos, hacíamos planes para volar una cometa después de la escuela. Su voz vaciló, pero pronto se afirmó. Entonces llegó él, el niño. Alejandro frunció el ceño. «¿Qué niño?», se preguntó con un nudo en el pecho. «Uno mayor», respondió ella. «Martín. Estudiaba en la misma escuela». Isabel trató de alejarse, pero él la siguió. Le gritó y antes de que pudiera reaccionar, la empujó desde arriba. La respiración de Alejandro se volvió corta y apretó los puños con fuerza. Dora continuó, la voz quebrada. Ella cayó desde lo alto del tobogán y golpeó el suelo de cemento. Grité, pedí ayuda, pero no se movía, ya no respiraba. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de la niña, pero no apartó la mirada. Intenté advertirles, lo juro, pero nadie me escuchó. Decían que era invención de una niña de la calle. Nadie me creyó. El silencio que siguió fue casi insoportable. Alejandro la observaba sin poder parpadear. La imagen de su hija riendo, el cabello al viento, se mezclaba con la descripción brutal de la caída. «Dios mío», murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. Dora respiró hondo y Alejandro preguntó en un susurro, «¿Pero de dónde se conocían ustedes?». La niña levantó la vista, secándose el rostro. «Unos meses antes de que muriera», contó, «la escuela organizó una visita al albergue donde yo vivía. Querían enseñarles a los niños la importancia de ayudar a quien tiene menos. Isabel fue la única que no me miró con lástima. Ella me sonrió. Al día siguiente, apareció antes de que empezaran las clases, esperándome en la puerta. Desde entonces nunca más nos separamos». Su voz tembló, pero había orgullo en su tono. Ella decía que yo era la hermana que su corazón había elegido. Alejandro sintió que el pecho se le apretaba y una lágrima escapó sin que lo notara. «¿Ella te cuidaba?», preguntó casi sin aliento. «Todos los días», respondió Dora, con una sonrisa triste. «Me enseñaba palabras difíciles, compartía su almuerzo y me prometió que algún día me llevaría a conocer a su papá». El hombre apartó el rostro tragando el llanto. «Y ahora aquí estamos», murmuró. Las palabras sonaron pesadas como si cargaran el peso de toda una vida. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro. «¿Por qué nadie me contó esto antes?», gritó, la voz dominada por la rabia y la desesperación. «Porque nadie quiso escuchar», respondió Dora con firmeza. Alejandro se acercó a la niña y se arrodilló frente a ella. «¿Me estás diciendo que alguien mató a mi hija?», preguntó, la mirada encendida. Dora solo asintió, las lágrimas cayendo en silencio. «¿Y nadie pagó por eso?», insistió. «No, señor, porque él era hijo de un hombre importante, y yo no era nadie». El silencio volvió a instalarse, denso y asfixiante.
Alejandro se levantó, las manos temblorosas, y miró por la ventana. Afuera el viento movía los árboles del jardín, y el reflejo de su propio dolor lo miraba desde el vidrio. Pensaron que podían esconder la verdad, murmuró, más para sí que para ella. Pero no contaban con esto, contigo. Dora lo observaba en silencio, los ojos atentos, consciente de que, desde ese instante, algo había despertado en él, algo que no volvería a dormirse. Y mientras la noche avanzaba, una nueva promesa se formaba en el corazón del hombre: descubrir lo que enterraron junto con su hija. Las primeras luces de la mañana apenas tocaban el horizonte cuando Alejandro decidió actuar. La conversación con Dora lo había consumido por completo. No durmió. Pasó la noche sentado en su despacho, mirando una foto de Isabel en un marco plateado, con las lágrimas secándose en el rostro sin que se diera cuenta. Ahora había un propósito ardiendo dentro de él, una necesidad urgente de hacer que el mundo escuchara lo que la niña le había dicho. «Nadie va a enterrar esta verdad de nuevo», murmuró tomando el teléfono. Su voz sonaba firme, distinta a la del hombre roto del día anterior. Al otro lado de la línea, respondió un investigador retirado, un hombre discreto conocido por descubrir lo que muchos intentaban ocultar. Pocas horas después, el investigador llegó a la mansión. Su semblante serio y el tono bajo de su voz mostraban que comprendía la gravedad de lo que estaba a punto de oír. Alejandro le contó todo, desde la aparición de su hija hasta el relato de Dora. Ninguno de los dos se atrevió a reír o dudar. «Si el Señor quiere la verdad, iremos tras ella», dijo el hombre mientras encendía un cigarro y abría una pequeña carpeta de notas. Dora, a un lado, mantenía las manos sobre el regazo, los ojos atentos y la respiración corta. Parecía cargar una valentía silenciosa, el tipo de fuerza que solo tiene quien ya lo ha perdido todo. Alejandro la miró con respeto. «Tú y yo empezamos esto juntos», dijo con voz firme. El trío fue a la escuela. El portón principal estaba cerrado, pero el investigador consiguió acceso bajo el pretexto de revisar antiguos archivos de seguridad para el señor Ortega. Alejandro, acostumbrado al poder, usó su nombre e influencia para abrir puertas que normalmente permanecerían cerradas. El patio estaba desierto, y el tobogán, el maldito tobogán, seguía allí, recién pintado, como si una capa de pintura pudiera borrar la sangre de un recuerdo. Dora se acercó despacio, mirando la cima de la estructura. «Fue ahí», susurró la voz quebrándose. Alejandro apartó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. «Nunca imaginé que el lugar donde ella rió por última vez fuera el mismo donde...» No pudo terminar la frase. Mientras tanto, el investigador observaba el terreno, anotando detalles. Entonces Dora lo llamó. «Isabel y yo solíamos escondernos ahí», dijo, señalando un gran árbol cerca del patio. El tronco era ancho, retorcido, con una cavidad en la base. Las raíces formaban una especie de refugio natural. Alejandro se acercó y Dora se arrodilló, metiendo sus pequeñas manos entre las grietas de la madera. Después de unos instantes, sacó algo cubierto de polvo, una cajita oxidada, envuelta en una cinta de colores ya desvanecida. El millonario tragó saliva. «Ella fue quien hizo esto», dijo Dora con una leve sonrisa temblorosa. «Ahí guardábamos nuestros secretos». Con cuidado, Alejandro abrió la caja. Dentro había dibujos doblados, hojas amarillentas y pequeños papeles garabateados con lápices de colores. Uno de los dibujos mostraba a dos niñas tomadas de la mano frente a un sol enorme, Isabel y Dora. Otro, más perturbador, mostraba la figura de un niño, dibujado con trazos agresivos y ojos sombríos. Encima, Isabel había escrito con letras infantiles pero firmes: «Él lastima cuando nadie ve». El investigador se inclinó, anotando rápidamente. «Esto es importante», murmuró. Alejandro volteó la hoja
y en la esquina inferior encontró un nombre: Martín Valdés. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire hubiera perdido color. Alejandro cerró los ojos y repitió el nombre en voz baja, sintiendo el peso de cada sílaba. Valdés, murmuró, recordando a Ricardo Valdés, uno de los hombres más poderosos e influyentes de la ciudad, principal inversionista de la escuela, amigo de políticos, jueces y empresarios. El padre de ese niño financió el nuevo edificio del colegio, dijo el investigador confirmando sus pensamientos. Alejandro respiró hondo, con los puños cerrados. Así que por eso callaron todo. Dora lo miró con tristeza. Él se rió cuando Isabel cayó. Me acuerdo. Su voz se quebró al decirlo y el millonario la abrazó sin pensarlo. Al día siguiente, Alejandro fue a ver a la directora, Carmen Luján. Ella lo recibió con una sonrisa artificial, escondiendo su incomodidad tras una postura elegante. Señor Ortega, qué sorpresa. No sabía que volvería a la escuela, dijo, intentando mantener un tono cordial. Él caminó despacio hasta su escritorio y colocó sobre la mesa una copia del dibujo y una hoja con el nombre del agresor. Explique esto, exigió. El rostro de la directora palideció de inmediato. Yo no sé de qué está hablando, señor. Alejandro se inclinó sobre la mesa, la mirada fija en la suya. No juegue conmigo, Carmen. Esta es la letra de mi hija. La mujer desvió la mirada, moviendo papeles que no necesitaban ordenarse. Debe de ser un malentendido. Los niños inventan cosas, usted sabe cómo son. ¿Y las cartas amenazadoras también son inventos de niños?, replicó él, golpeando la mesa con el puño. Carmen se estremeció. Usted está exagerando, murmuró, evitando mirarlo. Aquí no hay nada malo, señor Ortega. Nada. El silencio que siguió fue gélido. Su mirada temblaba, pero su boca seguía negando. Esa noche, de regreso en la mansión, el peso del encuentro aún flotaba sobre él. Alejandro caminaba por el pasillo cuando vio un sobre deslizarse por debajo de la puerta principal. El corazón le dio un vuelco. Tomó el papel, rompió el sello y leyó la frase formada por letras recortadas de periódico. Ya perdiste una hija. ¿Quieres perder la vida también? La amenaza le revolvió el estómago. Las manos le temblaban. La nota olía a humo de cigarro y gasolina, un mensaje sucio y cobarde. Miró a su alrededor, respirando hondo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Corrió hacia la puerta, pero la calle estaba vacía. Ningún sonido, ninguna sombra, solo el viento frío golpeándole el rostro. El investigador analizó el papel bajo la luz de la sala, los ojos entrecerrados. Esto no es solo intimidación, dijo en voz baja. Quien escribió esto lo conoce y quiere asustarlo. Alejandro apretó los puños, la rabia reemplazando al miedo. Creen que me intimidan con palabras, respondió con voz firme y baja. Pero se olvidan de que ahora no estoy solo. Dora, que observaba todo en silencio, se acercó y puso su pequeña mano sobre su brazo. Isabel me dijo que usted no se rendiría. El millonario la miró, y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él dejó de temblar. Había encontrado en una niña lo que había perdido en el mundo, el valor de seguir adelante. La madrugada cayó pesada sobre la mansión Ortega. El viento silbaba afuera, haciendo que las ventanas vibraran a intervalos irregulares. Alejandro dormía mal, atormentado por el recuerdo de la nota amenazante. Cada crujido en el piso lo hacía abrir los ojos, imaginando pasos en el pasillo. Dora dormía en la habitación de huéspedes, y el investigador le había insistido en instalar cámaras y reforzar las cerraduras. Pero no todos los miedos se detienen con llaves. Cerca de las 3 de la mañana, un sonido seco y metálico resonó desde el piso de abajo. Alejandro se incorporó en la cama, el corazón acelerado. Tal vez sea el viento, murmuró, tratando de convencerse, pero el ruido volvió, esta vez más cerca. Se levantó despacio, se puso la bata y tomó la lámpara de noche como un arma improvisada.
Cada paso por el pasillo amplificaba el silencio. El sonido venía de la sala. La puerta trasera, que juraba haber cerrado con llave, ahora se movía ligeramente, empujada por un viento que no debía estar ahí. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz alta, aunque sin firmeza. Ninguna respuesta, solo el rechinar de la madera y el lento batir de las cortinas. Alejandro bajó los últimos escalones conteniendo la respiración, y entonces lo vio. Un hombre alto, con el traje arrugado y la mirada desquiciada, lo observaba desde el centro de la habitación. Ricardo Valdés. El nombre ardió en la mente de Alejandro como hierro caliente. El mismo hombre cuyo hijo había sido señalado en los dibujos de su hija. «¿Qué hace en mi casa?», gritó, dando un paso al frente. Ricardo no respondió. El sudor le corría por el rostro y su mirada estaba llena de furia. «No sabes con quién te estás metiendo, Ortega», dijo con voz ronca. «Retira esas acusaciones antes de que termines enterrando a más gente». El tono amenazante era tan frío que Alejandro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Mataste la infancia de mi ángel y aún tienes el descaro de venir aquí», replicó con la rabia mezclada con el miedo. Ricardo avanzó, empujándolo contra la pared. El golpe le arrancó un gemido. «Acaba con esta historia o el próximo ataúd será el tuyo», susurró entre dientes. Alejandro intentó reaccionar, pero el peso del otro lo dominaba. Las manos del empresario se cerraron sobre su cuello. «¿Crees que el dinero y el dolor te hacen invencible? Puedo destruir todo lo que tienes en una noche». Su aliento olía a alcohol y odio. Entonces, un sonido cortó el aire. El pitido de la alarma activándose. Dora. La niña apareció en la escalera, temblorosa pero decidida. «Suéltelo», gritó, sosteniendo la lámpara que tenía en la mano. Ricardo se giró, sorprendido, y en ese segundo de distracción, Alejandro lo empujó hacia atrás. El hombre perdió el equilibrio, y Dora, sin dudarlo, lanzó la lámpara con fuerza. El objeto golpeó la sien de Ricardo, que cayó al suelo con un grito ahogado. El sonido del vidrio rompiéndose resonó por toda la casa. Alejandro corrió hacia la niña, tomándola por los hombros. «¿Estás bien?», preguntó con voz entrecortada. «Sí, pero él todavía está ahí», respondió Dora, señalando con miedo. La alarma sonaba a todo volumen, acompañada por las luces externas parpadeando en rojo. Minutos después, el portón principal fue derribado por la policía, alertada automáticamente por el sistema de seguridad. Ricardo fue inmovilizado aún aturdido, los ojos llenos de odio y vergüenza. «Esto no termina aquí, Ortega», vociferó mientras lo subían al coche patrulla. Alejandro, sudando y jadeando, abrazó a Dora con fuerza. «Me salvaste», dijo con la voz quebrada. Ella apoyó el rostro en su pecho, el pequeño cuerpo temblando. «Isabel me enseñó a no tener miedo», murmuró entre lágrimas. La casa estaba destrozada, los muebles volcados, el suelo cubierto de vidrios y pétalos de un florero roto. Pero por primera vez había pruebas de que alguien quería silenciar la verdad. Alejandro observaba a los policías recolectando evidencias mientras el investigador llegaba apresurado, el abrigo colgando de los hombros. «Tenemos lo que necesitamos», dijo, mirando al hombre esposado que subían al auto. Alejandro miró a Dora, aún aferrada a su brazo, y respondió con voz grave, casi solemne. «Ahora nos van a escuchar». Afuera, el viento de la madrugada comenzaba a calmarse, llevándose consigo el último rastro de amenaza. Pero dentro de la mente de Alejandro, el sonido de la invasión seguía resonando en cada latido de su corazón. Sabía que ese no era el final, solo el comienzo de la guerra por la justicia. La mañana después de la invasión fue caótica. Policías recorrían la mansión recolectando evidencias, registrando la nota amenazante y las huellas digitales dejadas por Ricardo Valdés. El investigador entregó a las autoridades los dibujos hallados en el árbol, los registros bancarios de la directora y el testimonio completo de Dora documentado con detalle. En pocas horas, el caso tomó fuerza.
Las pruebas eran sólidas, la tentativa de silenciar la verdad evidente. Ante la magnitud de la repercusión, la Fiscalía solicitó urgencia y un juicio fue programado en tiempo récord. Alejandro no tuvo ni un respiro, pero por primera vez sentía que la verdad comenzaba a tener voz. El tribunal estaba lleno. El aire, denso y cargado, parecía vibrar con expectativa. Cámaras de televisión, flashes y murmullos llenaban la sala, pero en el centro de todo estaba Alejandro Ortega, de traje oscuro, el rostro firme y los ojos marcados por noches sin sueño. A su lado Dora sostenía una muñeca de trapo, el último regalo de Isabel, e intentaba esconder el miedo detrás de una valentía improbable. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. El sonido seco del mazo resonó y el silencio cayó como una cortina. «Damos inicio a la sesión», anunció la voz grave del magistrado. Las acusaciones eran serias: intento de homicidio, corrupción, encubrimiento y amenazas. Ricardo Valdés, el hombre que había invadido la casa, ahora estaba allí, esposado pero con la misma mirada arrogante. A su lado, la directora Carmen Luján evitaba levantar la vista, el rostro pálido, los dedos entrelazados con nerviosismo. Alejandro observaba todo con la respiración contenida, el corazón en guerra. Hoy es el día en que hablará la verdad, pensó, ajustando los papeles sobre la mesa. El investigador se sentó detrás de él, atento a cada detalle. El abogado defensor intentó desacreditar a Dora desde el inicio. Una niña de la calle, sin documentos, sin familia. ¿Cómo confiar en sus palabras? Ironizó mientras paseaba frente al jurado. Dora bajó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Alejandro la miró y sin dudar puso una mano sobre su hombro. «Mírame», le susurró. «No estás sola». El juez lo reprendió. «Señor Ortega, mantenga el orden». Pero el gesto ya había surtido efecto. Dora respiró hondo, limpió las lágrimas y volvió a mirar al frente, esta vez sin apartar la vista. Cuando la directora Carmen fue llamada a declarar, el ambiente se tensó. Caminó hasta el estrado con pasos vacilantes, los tacones resonando sobre el piso de madera. El fiscal fue directo. ¿Recibió usted algún tipo de beneficio del señor Ricardo Valdés para omitir información sobre la muerte de Isabel Ortega? Carmen dudó. No, claro que no, respondió, la voz quebrándose. El fiscal mostró copias de registros bancarios y un mensaje interceptado en su celular. Entonces, explíquenos por qué recibió una transferencia de $30,000 del señor Valdés 2 días después del incidente. Un murmullo recorrió la sala. Carmen intentó justificarse, pero la voz se le apagó. Entonces se llamó a una nueva testigo, Lucía Herrera, maestra de Isabel. Todos se giraron al verla entrar. Una mujer de mediana edad, con mirada decidida. «Vi cuando Ricardo llegó a la escuela esa mañana», dijo mirando al juez. Discutió con Carmen en el pasillo. Escuché cuando le dijo, «Haz que parezca un accidente. Pagaré lo que sea necesario». El silencio fue inmediato. Ricardo, pálido, intentó levantarse, pero el policía a su lado lo contuvo. El juez tomaba notas mientras el fiscal continuaba. ¿Es consciente de la gravedad de lo que está diciendo? Lucía asintió. Más que nunca. Callé por miedo, pero una niña murió. Y otra casi muere intentando hablar. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Dora fue llamada al estrado. Toda la sala pareció contener la respiración. Subió despacio, las manos temblorosas, pero con la mirada firme. El juez se inclinó levemente. «¿Sabes por qué estás aquí, verdad?» Dora asintió. «Sí, señor, para contar la verdad». Su voz sonó pequeña, pero poderosa. Narró cada detalle: el empujón, la caída, la risa cruel, el silencio que siguió y la humillación de ser llamada mentirosa. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro, pero no se detuvo. Cuando terminó, la sala entera estaba en silencio. El fiscal se levantó, la voz firme. «Excelencia,
Esta niña cargó sola con un peso que ningún adulto tuvo el valor de sostener. Es momento de hacer justicia, por Isabel y por Dora. El juez miró a los acusados. Ricardo desvió la mirada. Carmen lloraba en silencio. El mazo golpeó 1, 2, 3 veces. El tribunal declara a los acusados culpables. El murmullo explotó, pero Alejandro no escuchó nada. Solo se giró y abrazó a Dora con fuerza. Ella sollozaba, el rostro hundido en su pecho. «Lo logramos», susurró. «No, hija mía», respondió Alejandro, con la voz quebrada. «Tú lo lograste». Afuera, la lluvia comenzaba a caer, lavando las escaleras del tribunal como si el cielo mismo exhalara alivio. Pero mientras el mundo celebraba la justicia, dentro del corazón de Alejandro nacía algo más profundo, la sensación de que aquella historia aún no había terminado. El cielo estaba teñido de tonos grises y lilas cuando Alejandro y Dora cruzaron nuevamente las puertas del cementerio. El viento soplaba frío, pero había paz en esa mañana. Era el mismo lugar donde todo había comenzado, la tumba de Isabel, el silencio de los árboles y el recuerdo de un padre que había perdido el suelo. Ahora él regresaba distinto, no como el hombre que buscaba respuestas, sino como alguien listo para cerrar un ciclo. Dora caminaba a su lado, tomada de su mano, con pasos ligeros y la mirada llena de ternura. «Ella debe estarnos viendo, ¿verdad?», preguntó la niña. Alejandro sonrió con los ojos humedecidos. «Estoy seguro de que sí». El sonido de las hojas secas bajo los zapatos parecía guiarlos hasta la lápida. Las flores viejas habían sido reemplazadas por lirios frescos y una cinta blanca colgaba sobre el nombre de Isabel, colocada por Dora, en silencio, unos días antes. «Le prometí que regresaría con usted», dijo la niña, deteniéndose frente a la piedra fría. Alejandro se arrodilló, colocando la mano sobre el mármol. «Hija mía, cumplí todo lo que prometí. La verdad fue dicha. Y ahora el mundo sabe quién eras». Su voz temblaba y el viento parecía responder con murmullos. Dora permaneció a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. De repente, el aire cambió. Una brisa suave, casi cálida, recorrió el cementerio y la luz del sol se abrió paso entre las nubes. Un resplandor discreto comenzó a formarse detrás de la lápida. El mismo brillo que Alejandro jamás había olvidado. Sintió el corazón acelerarse y se puso de pie instintivamente. Dora abrió los ojos de par en par. «Está aquí, señor Ortega», susurró con voz trémula. Y entonces, frente a ellos, la silueta luminosa de Isabel apareció una vez más. Serena, radiante, envuelta en una paz que parecía tocar el mismo aire. Alejandro llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto. «Hija», murmuró, dando un paso al frente. La niña sonrió dulce, con los ojos brillando como estrellas. «Gracias, papá», dijo. «Me escuchaste, luchaste por mí, y ahora puedo descansar». Las palabras resonaron dentro de él como un bálsamo. Dora observaba, conmovida y maravillada, incapaz de moverse. Isabel volvió la mirada hacia ella. «Tú también salvaste a mi papá. Cuando ya no veía sentido, tú le hiciste creer de nuevo». Dora lloraba en silencio, las lágrimas cayendo sin control. Isabel entonces extendió la mano hacia ambas, y su voz, suave y decidida, cortó el aire con ternura divina. «Adóptala, papá. Ella es mi hermana. Ahora puede ser tu hija también». Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El pecho se le apretó y un nudo de emoción le impidió hablar por unos segundos. «Pero, hija», balbuceó, «ella ya es parte de mí». Isabel sonrió, su rostro iluminado por una luz casi dorada. «Entonces díselo». Y antes de que se dijera otra palabra, su figura comenzó a desvanecerse, fragmentándose en partículas de luz que danzaban en el aire. Dora sollozaba, intentando contener la emoción. «Señor Ortega»,
dijo con voz quebrada. ¿Quieres ser mi papá? Alejandro respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas, y se arrodilló frente a ella. Quiero, respondió, poniendo las manos sobre sus hombros, con todo mi corazón. La respuesta salió firme, pero cargada de lágrimas. La atrajo hacia un abrazo fuerte, largo, que parecía unir dos mitades perdidas del mismo amor. Isabel siempre decía que usted tenía el corazón más bonito del mundo, susurró Dora entre lágrimas. Tenía razón. El viento sopló una vez más, levantando los pétalos de los lirios y esparciéndolos por el aire, como si el propio espíritu de Isabel los tocara. Alejandro levantó el rostro hacia el cielo y vio la luz desaparecer entre las nubes. «Adiós, mi niña», murmuró con voz temblorosa. «Ahora papá tiene 2 hijas». Dora lo abrazó con más fuerza y ambos permanecieron allí largo rato, en silencio, sintiendo cómo el frío y la paz se entrelazaban. El ciclo por fin se cerraba, no con un final, sino con el comienzo de algo que ni el dinero, ni el tiempo, ni la muerte podrían borrar jamás. Los días siguientes pasaron como un sueño. Alejandro, ahora con el corazón más ligero, inició el proceso de adopción sin dudarlo. Las visitas con la trabajadora social estuvieron llenas de emoción. Cada palabra de Dora parecía reavivar la esperanza de quienes la escuchaban. «Ella me salvó», decía él, y todos en la sala sabían que no era una metáfora. El juez que llevaba el caso, conmovido por la historia y por las pruebas del amor que unía a los dos, adelantó las audiencias. «No hay burocracia que deba impedir algo que claramente es un milagro», declaró en voz baja. En menos de 2 meses, todo estaba listo. El día de la audiencia final el tribunal estaba en silencio, distinto a la vez anterior. Esta vez no había tensión, había amor. Dora llevaba un vestido sencillo de color azul claro y sostenía con fuerza la mano de Alejandro. «¿Estás nerviosa?», preguntó él con una sonrisa. «Un poco, pero es un nervio bonito», respondió ella riendo bajito. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. El hombre hojeó los documentos, los miró y dijo con una sonrisa contenida: «A partir de hoy Dora lleva oficialmente el apellido Ortega». La frase resonó en la sala como una bendición. Alejandro cerró los ojos por un instante, respirando profundo, mientras las lágrimas finalmente se escapaban. El juez extendió la mano, emocionado. «Pocas veces he visto algo tan hermoso nacer de una tragedia», dijo. Dora, avergonzada, susurró: «Ahora tengo un papá». Alejandro se agachó, tomó su rostro entre las manos y respondió con la voz temblorosa: «Y yo tengo una hija». La sala se llenó de aplausos discretos, espontáneos, de parte de funcionarios, abogados e incluso de la trabajadora social que lloraba en silencio. Al salir del tribunal, el sol los envolvió como un abrazo. Era como si el propio cielo les sonriera. Unos días después, Alejandro decidió llevar a Dora a un lugar especial. El auto se detuvo frente al portón de la escuela, donde había estudiado Isabel. El mismo patio, el mismo tobogán, ahora clausurado, cubierto con cintas y flores dejadas por los habitantes de la ciudad. Dora lo observaba en silencio, con una expresión serena pero los ojos humedecidos. «Ella cayó de ahí, ¿verdad?», preguntó con delicadeza. Alejandro asintió, respirando hondo. «Sí, pero hoy este lugar ya no es donde murió. Es donde vive». La niña frunció el ceño, confundida, y él añadió: «Porque cada sonrisa tuya es un pedacito de ella que volvió a mí». En el tronco del gran árbol donde habían encontrado los dibujos, Alejandro fijó una pequeña placa de madera con letras grabadas a mano. «Aquí murió una mentira y nació una nueva vida». Dora la leyó en silencio y una lágrima le rodó lentamente. «¿Usted escribió eso?», preguntó. «Lo escribimos ella y yo», respondió Alejandro señalando al cielo. «Ella me ayudó a elegir las palabras». La niña sonrió y por un instante el viento sopló fuerte, levantando pétalos del suelo y haciéndolos girar alrededor,
como si el propio espíritu de Isabel jugara con ellos. A pocos metros se extendía un campo abierto. Alejandro sacó del maletero una cometa de colores, la misma que Isabel había dibujado para Dora antes de morir. La niña abrió los ojos, sorprendida. «Pensé que se había perdido». «Nunca se perdió», respondió él, entregándole el hilo. Solo estaba esperando el momento correcto para volar. Dora corrió y la cometa subió rápido, cortando el cielo azul. Alejandro la observaba con una sonrisa amplia, el corazón latiendo con gratitud. Cuando la cometa alcanzó su punto más alto, Dora gritó: «Mira, Isabel, mira lo que hago». El viento respondió en remolinos suaves, y por un instante fugaz, Alejandro juró ver una figura infantil corriendo junto a su hija adoptiva. Dos sombras jugando bajo el mismo sol. Sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Dora volvió y lo abrazó con fuerza. «Eres el mejor papá del mundo». Alejandro la estrechó contra su pecho y respondió con la voz quebrada: «Y tú, eres mi segunda oportunidad, mi milagro». El cielo parecía más claro ese día, como si el tiempo por fin hubiera entendido que no existe muerte capaz de silenciar el amor. Isabel se había ido, pero dejó en el mundo un eco vivo, una niña que transformó el duelo en vida, la culpa en esperanza y la soledad en familia. Y mientras la cometa de colores danzaba libre entre las nubes, Alejandro susurró, con los ojos al cielo: «Gracias, hija mía, por nunca dejarme solo». Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.